influencia B. Correcto, correcto. 4.000 Interesante. pesos más o menos. Sí. Qué dato, ¿eh? Sumamos a esta mesa internacional a Cristian Martin, que está en Europa como siempre, recorre casi todos los países y lo saludamos y le preguntamos sobre las últimas novedades de la variante Omicron, de los contagios y tal vez del pico que empieza a descender en esta última etapa, esperemos, de la pandemia. Hola Cristian, buenas tardes. Un gusto saludarte aquí desde el noticiero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. 0 grados de sensación térmica en la noche de Londres, 2 grados. Volvió el frío. La información es de último momento y viene de Francia. Vamos a empezar por Francia. Por favor. Porque hubo récord de casos, casi 280.000 casos en Francia, 351 muertos. El Parlamento francés que por el momento puso en el freezer la ley para convertir al pasaporte sanitario en pasaporte vacunatorio. Y hace minutos, escuchen esto porque va a ser la primera vez que voy a decir una mala palabra al aire, pero para traducir lo que se dijo es necesario. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, acaba de decir públicamente a las autoridades francesas que «J'ai très envie d'emmerder les non vaccinés». Yo tengo muchas ganas de cagar a los no vacunados. Durísimas las palabras para un presidente de Francia y actual presidente de la Unión Europea. Acaba de asumir Francia por 6 meses. Elecciones nacionales en abril y Francia que se ve en esta coyuntura realmente inédita, con palabras durísimas de un presidente que definitivamente le declara la guerra a los no vacunados. Claro, Cristian, es interesante porque vos siempre remarcás que no le das espacio como corresponde a los no vacunados, pero evidentemente el problema está. Y si no, la declaración de Macron no se explica, ¿no? Es una manera, para no impulsar la vacunación obligatoria, es una manera de hacerles entender a los filósofos de cafetín, como él mismo los llamó de alguna manera en francés, que se vacunen. Claro. Hay 5 millones de franceses no vacunados todavía y el virus circulando. Esta ley que fue puesta en espera por parte de los diputados, tenía que ir al Senado. A partir del 15 de enero Francia tendría que empezar a emplear el pasaporte vacunatorio. Ese es el pasaporte COVID al que se accede solamente por vacunación y sin test de PCR ni antígenos. La realidad es que Francia definitivamente ahora sí le cierra todas las puertas, como está haciendo Italia, lo mismo, a los pasaportes COVID falsos, multas de $50.000, hipoteca instantánea de la casa y prisión para las personas que se encuentren envueltas en estas actividades criminales de pasaportes COVID falsos que circulan en Francia y en Italia. En Italia también récord de casos, 170.000, 222 muertes, y en España 120.000 casos y 116 muertos. Del otro lado de Europa, en Dinamarca, la ciencia danesa dice que a la pandemia le quedan meses de vida y que este es el comienzo del fin, que Omicron siga circulando y siga creando anticuerpos en la gente. ¿Qué dato es? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Doctor. Eso es así, estamos absolutamente de acuerdo. La única incógnita de esta historia, de la evolución de la pandemia, propuesta con la cual estamos de acuerdo en términos de su capítulo final, es qué pasará en el hemisferio sur, que ahora estamos en verano, cuando llegue el otoño. Por eso es importante, no sé si es la herramienta más adecuada, pero es importante que la gente tenga una tercera dosis de vacuna. Les cuento que ya Israel empezó con una cuarta dosis. En Italia, ¿sí? Italia fue el primer país que empezó a perseguir a la gente que era Novax, que no quería vacunarse, con las multas por no ir a trabajar, por no estar vacunados, el super pasaporte sanitario, etcétera, que funcionó claramente. Si bien tiene 178.000 casos, su sistema de salud no está en estrés en este momento, ni mucho menos. Por supuesto que va a haber restricciones, esto es inevitable, pero las restricciones que van a imponer en este momento tienen que ver con un objetivo que es el de llegar al mes de marzo. Ajá. Y ahí terminan las historias, según la nueva concepción de lectura de esta pandemia. Sí, Cristian. El primer ministro Boris Johnson habló también hoy, dio una conferencia de prensa con respecto a la situación sanitaria, con Chris Whitty, el jefe del grupo SAGE, de científicos de élite que asesoran al gobierno británico. Volvieron las clases, volvieron
O sea, pero primera vez los chicos en el secundario tienen que ponerse barbijos, no hay faltazos, se reinstaura la multa de 50 libras esterlinas, unos $70 por día, a cada alumno que falte a clases en la escuela pública, se multa a los padres en este caso, y Boris Johnson repite las palabras de la Universidad de Oxford de la semana pasada. Lo peor ya pasó, ahora hay que pasar el invierno. No vamos a vivir muertes, ni internaciones graves, ni long COVID, ni secuelas como en las olas anteriores, pero está el invierno, los casos leves se multiplican, eso es lo que lleva a la cantidad de casos con el virus circulando. Hay 8 hospitales temporales abiertos y también Boris Johnson dijo que las internaciones graves y las muertes estarían en un plató, estabilizadas, no subiendo, y que el Reino Unido está llegando al final de la aplicación de la tercera dosis con un movimiento antivacunas ínfimo acá en el Reino Unido, casi inexistente. Qué dato, ¿eh? Diego, ¿tenés una pregunta? La condición ideal. No, lo concreto que está pasando en Estados Unidos es algo que justamente preocupa sobre la misma línea. Lo que quiero saber si estás viendo en Gran Bretaña una cosa que está... Perdón. Está habiendo saturación de unidades de terapia intensiva en Estados Unidos. Me gustaría saber si, ante los récords de contagios en Gran Bretaña, sí se ve, aunque menos internación, más gente llegando a las terapias intensivas, Cristian. No a las terapias intensivas, Diego. Internaciones leves, por eso estos 8 hospitales que se llaman Florence Nightingale, en honor a aquella enfermera del siglo XIX, que van a tener por el momento 100 camas para pacientes leves, para atender a la gente con otros problemas o con problemas más leves relacionados al COVID, no con terapias intensivas. El Reino Unido no ve un incremento exponencial de la ocupación de terapia intensiva, ni mucho menos, al contrario, está estabilizado. Y le pregunto a Gustavo Segre, ¿y en Brasil cómo están las unidades de terapia intensiva? ¿Están con buena capacidad o empiezan a complicarse de acuerdo a la cantidad de contagios? No, está muy bien, está muy tranquila a nivel nacional, inclusive. Tanto que lo que estamos siendo ocupados son lo que acá se denomina el pronto socorro, ¿no? La atención de emergencia, donde va mucha gente, más gente por gripe que por el caso de COVID. Y como mencionaba el doctor Sim, ya aquí en Brasil hay 20 millones de personas que tienen la tercera dosis y ya el gobierno autorizó una cuarta dosis para personas que sean mayores de edad con morbilidades, desde que tenga 4 meses de distancia entre la tercera y la cuarta dosis. Sí. Y aquellos que tienen primera y segunda, a partir del tercer mes ya se puede aplicar la tercera dosis siendo mayor de 18 años. Déjenme contarles a todos, nada más, sí, claro, en un minuto, algo que me parece que es interesante que recordemos, y si están de acuerdo, por supuesto bien, y si no, lo discutimos. Estados Unidos aprobó el lunes el refuerzo de vacunas con Pfizer para chicos de 12, para jóvenes de 12 a 17 años. Ajá. Esto generó mucha polémica porque aprobó esta indicación nueva, refuerzo de la tercera dosis, digamos, de la vacuna Pfizer en jóvenes. Aprobó esto sin prácticamente ningún trabajo de investigación pertinente que ponga de manifiesto la eficacia de la vacuna en ese caso. Pero en el mundo está ocurriendo esto. Está claro que 2 dosis no alcanzan para Omicron, que baja mucho la eficacia de las vacunas. Sí. Por ende van a una tercera, sí, y seguramente a una cuarta. El punto es, la pregunta es, ¿pero cuándo va a terminar esta historia de las vacunas? Claro. Alguien lo dijo del Imperial College, no me acuerdo si era el Imperial College o de Oxford, de Londres, que dijo, miren, es imposible vacunar a toda la humanidad cada 6 meses. Así que empecemos a pensar que estos pequeños refuerzos son los que van a permitir, junto con la circulación tan explosiva de Omicron, la generación del efecto rebaño, y finalmente el virus se atenuará y se convertirá en una epidemia en lugar de una pandemia, o una endemia eventualmente. Pero digo, es importante que confiemos en que la única herramienta que tenemos disponible son las vacunas, más el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos con alcohol gel. Lo que hicimos todos durante estos 2 años, hay que volver a ponerlo en práctica porque hay que esperar, hay que pasar los próximos 2 meses. Esto es lo que dicen en Europa. Cristian. Sí, así lo expresó la ciencia danesa esta mañana. 2 meses le dieron de vida a la pandemia para que se convierta en lo que ellos llamaron una endemia, una enfermedad vacunable, localizable y tratable. Pero bueno, tenemos
mucho frío, restricciones mínimas. Acá en el Reino Unido el aforo en los eventos públicos, en interiores, en exteriores, sigue siendo del 100%. Los colegios tienen una preocupación enorme porque, bueno, circulan los casos, no se van a aislar a las aulas, no se maneja el concepto de burbujas. El chico que tiene positivo se queda en su casa. Hay un 25% de ausentismo en los trabajos esenciales. De hecho, hay muchos barrios donde no tienen camioneros para transportar la basura, Claro. Infestados de ratas, o sea, tienen unas secuelas enormes. Boris Johnson dijo que van a mandarle un autotesteo por día a 100.000 trabajadores esenciales para que se testeen todos los días y así evitar que se propague el virus, por lo menos en los trabajadores esenciales. Que es uno de los datos fundamentales. En la Argentina estamos con problemas porque no hay autotesteo, por lo menos oficial, y porque los centros se llenan de gente. Ahora volvió el fútbol, o en todo caso el PSG volvió a jugar, decías, con 5.000 personas, ¿no?, en la cancha. Sí, es parte de las nuevas restricciones de Francia, 5.000 en exteriores, 2.000 en interiores. El arquero que jugó dio positivo hoy, el virus circula Gigio Donnarumma, el arquero de Italia y del Paris Saint-Germain, jugó y dio positivo. No hay un equipo profesional de primera edición o del Championnat en Francia o de la Premier League acá en Inglaterra, no hay ninguno que no tenga algún caso dando vueltas. El virus circula. La gente no se enferma de manera grave, la mortalidad baja y bueno, hay que pasar el invierno y esperar que la acumulación de casos leves no haga colapsar al sistema hospitalario. El Reino Unido tiene otros 8 hospitales en stand-by listos para ser abiertos en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y en Inglaterra. Cristian Martín, muchas gracias. Gran informe, bien completo, y lo mismo a Gustavo Segre. Un abrazo a ambos. Hasta luego. Nos vemos. Hugo, sí, claro. Déjame rescatar algo que dijo Gustavo, que pasó, en toda la información que dimos, pasó casi desapercibido. Sí. Y es la tasa de letalidad que está en el 0.8% en Brasil, cuando en algún momento, en lo peor de la pandemia, estuvo en el 2.8, 2.80. Argentina pasa lo mismo. Debemos estar en este momento por debajo del 1% de tasa de letalidad, motivo por el cual esta es una estupenda noticia, Claro, no una buena noticia. claro. Seguramente gracias a la vacunación, entre otras razones. Exacto, me estoy viendo un gráfico que me acaba de mandar el doctor Perrone y estamos por debajo del 1%. Esto es estupendo, digo, porque Correcto. claramente esto infecta más, mata menos, lo cual tiene que ver claramente con las vacunas. Quería dejarles este dato para que, digamos, para que vean ustedes que ya comienza a haber luces al final del túnel. Solo para recordar también, la tasa de letalidad de la gripe convencional, de la gripe estacional, de la influenza, es de 0.2%. Claro. Todavía hay diferencia. Llegamos con Omicron a 2.8. En Argentina llegamos a 4.6% de la tasa de letalidad. En lo peor de la pandemia. En lo peor de la pandemia. Hoy estamos por debajo de 1 y la gripe es 0.2, motivo por el cual nos estamos acercando a la mortalidad de la gripe. Esto también está indicando que vamos hacia un problema endémico y ya no pandémico. Muy bien, doctor. Agrego un dato, Doc, agrego un dato desde el ámbito internacional. Según cifras del New York Times, están en Estados Unidos, simplemente como referencia por esas estadísticas, están en Estados Unidos registrando un récord de 1 millón de contagios diarios, pero la cantidad de muertos les está bajando. Claro. Obviamente son promedios de 15 días, tenemos que ver ante estos números cómo va para adelante, pero la cantidad de muertos les está bajando también. La tendencia es esa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, salimos del coronavirus.